estamos en el fango, pero algunos miramos las estrellas, que es la propuesta a partir de la frase de Oscar Wilde que tenemos muchas veces para este espacio. La literatura, la creación, nos ha ocupado muchas veces como para develar el misterio, cómo se hace para escribir. Y hay una profesión paralela a la de los escritores, que es la del editor. Ahora se está cumpliendo un año que se ha declarado el año Saer, porque Juan José Saer murió hace 20 años en París y quien fue su editor durante muchos años, Alberto Díaz, publicó un libro acerca del vínculo del editor y el autor. Entonces, muchos dicen que esa acción de leer, de desplazar los ojos de una palabra a la otra, a nuestro ritmo, está en desaparición. Pero los que amamos la lectura queremos saber cómo es esto de editar. Vamos a conversar con él sobre su trabajo y el vínculo que mantuvo durante muchos años con Juan José Saer. ¿Cómo fue que, siendo profesor de historia, te hiciste editor? Fue muy casual. Yo estudié historia y ahí soy muy amigo de dos, Enrique Tándeter, Juan Carlos Garavaglia, que arman una pequeña editorial. Yo no tenía capital para armarlo y luego constituyen una sociedad con el siglo XXI y se funda siglo XXI. Y me convocan a mí porque me conocían. Yo no tenía ninguna de las características que se exige a un editor, salvo la primera característica es que te tienen que gustar los libros y que ames la lectura. Eso lo tenía la formación universitaria y entré, es decir, así, de trabajo inicial muy elemental. A los 2 meses ya estaba dirigiendo. Después esos dos compañeros se fueron por becas a Europa, es decir, y ahí me vinculé más con el sector cordobés de pasado y presente y pasé a dirigir siglo XXI. Y ahí aprendí con Orfila Reinal, que es un gran editor argentino que dirigió Fondo de Cultura en México y fundó Siglo XXI en México, y de él aprendí mucho. Vivió hasta los 101 años y me enseñó que, además de los libros, ser editor, hay que tener una moral y una ética y que los libros son muy útiles, no solo para uno como editor, sino para la gente, que te puede cambiar la vida, que te hace pensar mejor, que ayuda a que los ciudadanos sean mejores. En fin, había toda una carga moral y ética y política, es decir, en las enseñanzas de Orfila. Y bueno, ahí me inicié, es decir, y empecé a publicar libros y tuve la virtud de que, como era el más joven de todos, empecé a viajar por América y conocí toda América difundiendo los libros y conociendo los autores. Y cuando se conocieron, ¿por qué Saer pensó que lo ibas a asaltar? No, una de las cosas que lo caracterizaba a Saer era su sentido del humor. Él decía que era escritor cuando escribía. En la vida cotidiana, cuando no escribía, era muy accesible. Entonces, cuando me presento, le digo, disculpe, Saer, mi nombre es Alberto Díaz, soy editor. Él se lleva la mano hacia el pecho como cubriendo lo que se usaba en esa época, que era la billetera que se guardaba en el bolsillo interno de los sacos, que no le robara. Entonces le sigo la broma y le digo que no, que los editores ya no robamos así, sino que robamos a través del contrato. Y arreglamos vernos al día siguiente y firmamos el contrato. Novela, ensayo, poesía, crítica de cine. ¿Cómo le fue a Saer con el cine? Era docente, es decir, en la Universidad del Litoral de la ciudad de Santa Fe, sobre cine, técnica cinematográfica. Le gustaba mucho el cine, pero él tenía una teoría que el cine como arte murió en el año 60, más o menos en la década del 60, cuando muere Antonioni, Godard, Bergman. Bueno, el cine más pensante, menos comercial. Esa era su identidad con el cine, pero después veía todo. Le encantaban los policiales, igual que leer novelas policiales, es decir,
es decir, era un amante del cine. ¿Qué personajes atraviesan los libros que publicaste? Mira, de los libros que yo publiqué, te voy a nombrar donde aparece lo que él llamó el elenco estable. Los Tomates, los Leto, los Washington Noriega. Tiene una serie de personajes que son centrales en una novela, en otra son secundarios, pero siempre aparecen y uno, es decir, termina conociendo de antemano, apenas lo nombra, las características de ese personaje, de ese elenco estable. Eso lo vas a encontrar en el primer libro donde apareces en Cicatrices, parte del elenco estable. Lo tenés en Nadie Nada Nunca, en Glosa, en Lo Imborrable, en La Pesquisa. Es una novela de tipo policial excelente, que esa se lee bien, por ejemplo, es atractiva su lectura. Y La Grande, que es su último libro, que no lo pudo ver publicado porque falleció antes. En todos esos libros y un poco más, pero básicamente en esos, vos como lectora, si leíste el primero, Cicatrices, te enganchaste, ya vas a reconocer y te vas a identificar con alguno de los actores de ese elenco estable, como llamaba él. Un día te pidió un libro de Agatha Christie. Tanto Piglia como Saer como yo éramos amantes de la novela negra norteamericana, que es denunciante el detective, es decir, la trama, pero con trasfondo social, y la novela de intriga inglesa era secundaria, es decir, no se la respetaba en nuestras conversaciones. En un viaje, estaba en la editorial, yo había contratado toda la obra de Agatha Christie, que son 86 libros, y encuentro un ejemplar arrumbado arriba de un mueble. Lo ve y dice, uy Alberto, este libro, ¿me lo puedo llevar? Sí, llévatelo. Lo leyó esa misma noche y al día siguiente, qué buena que es la vieja. Es decir, y digo, ¿pero qué? Si vos siempre criticás el profesor, no, pero Agatha Christie es distinta. Agatha Christie lo que me gusta es que no hace trampa, que antes de la página 70, es decir, ya te das la pista de quién es el asesino. Y además es de izquierda. ¿Cómo ser de izquierda Agatha Christie? No, Juani. Sí, los asesinos siempre son blancos, ingleses y de clase alta. Nunca son los sirvientes, nunca son los sikhs, es decir, nunca son las mujeres, es decir, y son tramas impecables. Entonces que él lo leía porque disputaba con Poirot, él sabía que en la página 70 había una pista de quién era, y entonces iba leyendo, pero apostando a que el asesino era fulano y a ver si coincidía con lo de Poirot. Lo leía en ese tono y la respetaba mucho, pues, porque me entretiene mucho y me gusta a mí, es decir, ver si mi teoría es correcta y si siempre es correcta. Estás describiendo a un Saer de una bonomía, de una amistad sincera, afectuoso. Conocemos escritores parados en la loma, exigentes, tiranos. ¿No le fue en contra a Saer ser tan llano? Saer, una característica, como escritor era muy seguro. Él sabía que entregaba algo y que él se sabía que era bueno. De chiquito decía, yo voy a ser escritor y voy a ser un gran escritor. Eso cuando escribía. Después tenía bonomía. Y no hacía concesiones, es decir, él dice, nunca le dediqué o le envié un libro a un periodista. En general, la mayoría de los escritores son muy frágiles, es decir, dependen de lo que escriben, es decir, entonces muchos se crean una coraza, exigen cosas absurdas a veces, es decir, culpan al editor si el libro no se vende, es decir, la tarea de editor es mucho de contención en general con el resto de los autores y autoras, estamos hablando de autor. Las autoras también
quizás en menor cantidad que los escritores. Lo ves, entonces hay una falsa seguridad, es decir, una errata los vuelve loco y atribuyen a esa errata que el libro no se haya vendido, o si un periodista, es decir, si no le conseguís una nota con tal periódico, con tal periodista. Saer en eso, una vez que te entregaba el libro, yo era responsable, ni siquiera prensa le exigía: Alberto, vos encargate. Las anécdotas, es muy común que un autor que no está vendiendo lo que él supone, es decir, seguro que te venga un amigo mío, fue a la librería tal, el Chiche de Liniers, por decir cualquier cosa, y mi libro no estaba porque el librero dijo que la editorial no lo enviaba. Eso era, Saer jamás me dijo, si cuando venía por Buenos Aires, en Santa Fe, o en Córdoba, o en un lugar que recorría, en tal librería no vi mi libro. Él, una vez que lo entregaba, se desprendía, y el que lo tiene que defender es el editor que puso la plata. Fue crítico de Borges. El Hacedor es el último gran libro de Borges, porque ahí él considera que su obra, a partir del Hacedor, ya está totalmente ciego y vive más de las anécdotas, de los viajes y de las charlas y del ingenio, que, es decir, ya no produce ninguna obra. La última, Los Conjurados, se la publiqué yo. Consideraba él que, bueno, que era un libro de poesía que no estaba a la altura de su anterior obra. Y el boom latinoamericano que fue contemporáneo a sus publicaciones, ¿cómo lo llevó o qué pensaba? Su plenitud de escritor y el afianzamiento coincide con el boom latinoamericano. Él es contrario al boom, es decir, lo especifica, lo dice, es decir, reconocen algunos, es decir, que son buenos escritores, que tienen buena pluma, que tienen algún cuento, rescata algo de García Márquez, dice que sus crónicas periodísticas son excelentes y que también las narraciones. Pero todo ese mundo mágico, esa idea de Latinoamérica que es falsa, que está escrita para el mercado europeo o desarrollado, que coinciden con la idea que tienen de América Latina, y él eso lo rechazaba. El folclorismo, él escribe, toda su obra se desarrolla en Santa Fe, pero no es regional, es decir, escribe sobre lo que conoce, sobre el medio que conoce, es decir, sobre las calles, todo es preciso, no hay fantasía, no hay idealización, hay complejidad en los personajes, hay simpleza, es decir, hay grandeza y hay miseria, digamos, es un mundo, no hay regionalismo. Desarrolla sus personajes, se desenvuelven en un medio que él conoce, ama el río. Hay dos pasajes que él está enamorado: el río, el Paraná básicamente, y todos los ríos que cruzan a Santa Fe, y la Pampa. Son dos paisajes, es decir, que él admiraba. Este libro, además de ser el recorrido de lo que Alberto Díaz hizo junto a Juan José Saer como editor, es una evocación de lo que han sido esos años de vínculo, esos años de amistad. Me lo pidieron la editorial de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, que es la ampliación de una charla que di hace muchos años en la misma universidad. Es decir, aquí yo lo que me propuse, trato de mantener la oralidad de la charla original, la que dio origen a este libro, y hablo como editor. La primera parte, es decir, con ejemplos, todo, la relación del editor y la historia, porque el editor y el libro tienen 500 años, es decir, surgieron con la imprenta. Antes estaban los pergaminos, es decir, eran libros únicos. Entonces es una relación, la de autor-editor, que fue muy compleja. Hay una famosa frase de Goethe
que dice que habría que crear un nuevo infierno, Dante, para que fueran enviados los editores, que en esa época se llamaba libreros, porque cuando la imprenta genera el libro, genera el comerciante que lo vende, aparece el librero, y el librero después también aparece editando y contratando. La primera etapa se llaman libreros, es decir, entonces, bueno, intenté en la primera parte explicar cuál es la función, doble función del editor, que por un lado el editorial te exige, es decir, que tenés que dar rentabilidad, que los libros se tienen que vender, por otro lado mantener la calidad. Entonces explico la complejidad, doy ejemplos, es una parte amena. Inclusive hay un capítulo, querido maldito editor, que es las peleas y las frases que dicen los escritores famosos, así como Hermann Hesse, que vendía mucho, que adoraba a Fischer, a su editor, y otros odiaban, tratándolo de lo peor a sus editores. En fin, es una relación que fue compleja y con el tiempo, bueno, hoy ya no tiene esa conflictividad, está todo más bien reglado, pero siempre hay queja y siempre tenés que acompañar. Entonces me interesó acá poner esa relación, es decir, y después ejemplifico con Saer, que fue un autor que se convirtió en amigo. Muchas veces en línea privada hablamos de las mansiones que quedan en Buenos Aires, mansiones de estilo francés e italiano. Ahora estamos en la calle Callao, que se llamaba Calle de las Tunas por los árboles que había plantados en esa calle. Y por Callao hay una lindísima casa que cobija al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un secreto que ahora muchos conocen. Hay un mural que en realidad es una tela que está en el salón principal de la casa, pintada por Raúl Soldi, el de la cúpula de las Galerías Pacífico, del Teatro Colón, y lo mucho que hizo en la ciudad de Gleu, en la iglesia de Santa Ana. Esa tela estaba como escenografía en el Teatro Nacional Cervantes para cuando se presentó la pieza de Molière, Las mujeres sabias, que ustedes saben que fue una crítica de Molière a las mujeres que hablaban difícil, que después tuvo otra obra, Las preciosas ridículas. Entonces, esa escenografía se pudo conservar en el Colegio de Escribanos porque en el Cervantes se produjo un incendio. Y a la vuelta por la avenida Las Heras está el edificio donde ahora están las oficinas del Colegio de Escribanos de la ciudad. Vamos a conversar con el escribano Esteban Urresti, que es el vicepresidente del colegio, a raíz de esto que sucedió con el documento que presenta el encargado a modo de testamento que dejó la escritora Beatriz Sarlo antes de morir. El testamento, ¿cómo tiene que estar hecho? La gente tiene que ser absolutamente precavida en buscar la mejor de las formalidades. Un testamento hológrafo, sin perjuicio que hoy el código exige muchos trámites para considerarlo válido, es un testamento que se puede perder y en consecuencia no tener efecto. El testamento otorgado ante escribano público tiene la seguridad de que está volcado a un protocolo y la seguridad de que ese testamento está registrado, sin decir cuál fue el deseo del testador, pero está registrado en un registro que llevamos nosotros. Nosotros como escribanos tenemos la obligación de registrar los testamentos, de forma tal que fallece una persona, el juez oficia a este registro para saber si esa persona dejó o no dejó un testamento. Y además, como otra ventaja y fundamental, el hecho de que ese testamento hecho por escritura pública tuvo el asesoramiento de un escribano y permitió la mayor claridad posible en la disposición de última voluntad. Ustedes tienen desde hace unos años una campaña que se llama Cuidá lo tuyo. En noviembre, junto con el Consejo Federal, que se sumaron a nuestra idea inicial,
y ellos una vez al año hacen una campaña similar. Este año nosotros lo hicimos en el barrio San Telmo, tuvimos mucha asistencia y tratamos de variar de barrio para llegar a toda la ciudad. Se habla de un documento en donde se pueden dejar explicitadas las voluntades para que no se extiendan los cuidados cuando una persona ya no tiene forma de recuperar. ¿Eso es necesario hacerlo con un escribano? Son disposiciones de última voluntad, nada más que el testamento cobra efectividad con la muerte del otorgante. La disposición esta de última voluntad significa, digamos, da pie a la utilización de esa disposición en vida del otorgante. Son prevenciones que puede hacer una persona acerca de si se encuentra en un estado terminal, qué conducta tendrían que seguir los hijos, qué conducta la pareja, en fin, todo. Claro. No quiero ser una carga para ustedes, quiero ir a un geriátrico. ¿Y la inteligencia artificial, cómo va a intervenir en la profesión de ustedes? Yo tengo 55 años de profesión. Cambió muchísimo todo. Hay veces que yo me niego a los cambios, digo, me están queriendo obligar a jubilarme, porque es difícil adaptarse, pero no tengo duda de que la inteligencia artificial, en la medida que se la tome como un instrumento, va a servirnos a todos. En la medida que la tomemos como la verdad absoluta, nos vamos a equivocar. 55 años de carrera, Esteban. ¿Tenés alguna anécdota para compartir? No, yo siempre digo que si vuelvo a nacer, quiero ser escribano, pero haciendo algo que no hice. Cada 15 días anotar las anécdotas de esos 15 días para jubilarme y escribir. La vida real tiene más imaginación que todos nosotros. Y la verdad, definir alguna es difícil, pero tendría que ponerme a pensar y tengo un montón. Cine, 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 más cine, por favor. Voy a conversar con un crítico de cine que trae en las venas el amor por el cine, porque su abuelo tenía un cine en Berlín que tuvo que dejar, desmantelar, vender para huir del nazismo. Se llama Freddy Friedlander, que tiene, entre otras cosas, el galardón de haber asistido 40 veces al Festival de Cannes. Y es el autor, junto a otros colaboradores, de 3 libros que son el canon del cine norteamericano. Los críticos en general, la mayoría, no saben hacer una película, pero probablemente sí pueden juzgar a un film y te pueden dar una opinión sobre los valores que tiene. Pero de todos modos la crítica es absolutamente subjetiva. La función del crítico de cine, al menos en la Argentina, está un poco devaluada. En algunos países todavía sigue siendo importante, es el caso de Inglaterra. Screen es un ejemplo. Screen International es una de las publicaciones más importantes del mundo de cine. Muy a menudo las películas de mayor calidad no son las películas de mayor éxito. Sin embargo, la saga del Padrino sí es una película que se vio cuando se estrenó y se sigue viendo hasta el día de hoy. Nos encontramos para el próximo Línea Privada. Como siempre vamos a escuchar música que nos gusta, música que nos hace mirar las estrellas. Y en el libro que comentó Alberto Díaz sobre la novela La Grande, que fue la última novela de Saer, especula que el nombre La Grande lo puso pensando en la sinfonía de Schubert, también llamada La Grande.
Sí, sí. Tenés ahorro con Galicia. Disculpa. Marcos. Claudia. Pasaron 7 años. Cambiaron muchas cosas. No, ¿qué cambió? Todo. Inventaron algo. A lo que le preguntaste responde cualquier cosa. ¿Vos? La gente no mira más tele. Se la pasa viendo series. ¿Y dónde las mira? ¿En un microondas? Hay autos que se manejan solos. La última multa que llegó dijiste lo mismo. En Galicia te responden cualquier día, a cualquier hora. Eso ya lo hacía el grupo de tu familia, que mandaba mensajitos. Cualquier día, a cualquier hora. Bueno, el Delta se llenó de carpinchos. ¿Y dónde eran? ¿De Valvanera? ¿Eran los carpinchos? Se pusieron de moda las salas de escape. Tenés que ir descifrando cómo salir. Un laberinto, Marcos. Son del año del Ñaupa los laberintos. Ahora con la app Galicia puedes comprar sin sacar la tarjeta. ¿Y cuándo sacaste la tarjeta vos? Si siempre pagamos con la mía. Esos pantalones, Marcos. Pareces un matambre casero. ¿Sabes qué? Voy a tratar de sacármelos. ¡Ah! Y nos cambiaron por un ratón. Disculpame, este en 44 lo tenés en el negro arratonado de vidriera, ¿puede ser? Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava.